Ha llegado el frío. ¿Cómo cuidamos a nuestros hurones? El invierno es una estación muy interesante y muy necesaria para los hurones. Los hurones necesitan el frío y necesitan el invierno. Y nosotros siempre recomendamos que los tengáis, si es en casa, lo más al exterior posible. Si tenéis una terraza, es la terraza donde debéis alojarlos, porque los hurones deben sentir el frío. Es más, incluso en pleno invierno, necesitáis sacarlos a la calle porque el hurón debe ser consciente de que entra en una temperatura invernal desfavorable porque va a sufrir cambios en su metabolismo. El primero de ellos, no te asustes si tu hurón cuando llega el invierno empieza a comer un montón y empieza a engordar un montón. Siempre dentro de unos límites, pero los hurones pueden incluso duplicar su peso, no su tamaño, porque el tamaño va a ser el mismo, pero sí su peso, se van a engordar. El invierno es una época del año muy desfavorable normalmente en la naturaleza y como siempre hemos dicho, los hurones provienen del turón y hacen comportamientos que son muy similares a los que hace el turón en la naturaleza. Como el invierno realmente es una época dura, él se va a preparar para el invierno y en estas estaciones de tránsito, cuando estamos en otoño, vamos a ver que el hurón empieza a comer más de la cuenta. Incluso vais a ver que empieza a cambiar su pelaje se hace más denso, se prepara para el invierno y debemos tenerlo en contacto con el invierno para que esos cambios morfológicos sean efectivos y den su fruto en una época de frío. Es importante preparar a nuestros animales para el invierno. Siempre les daremos cobijo y una excelente alimentación. Deben aumentar sus niveles de grasa en comida para aumentar el peso y para que sea favorable el cambiar el pelo. La mejor manera de hacerlo es con ácidos grasos esenciales. Tenemos el aceite Vital Ferret de Cunipic, que si os fijáis les encanta, mirad qué bien que se lo come, que es muy calórico, les va a hacer ganar peso y lo más importante que les vuelve loco, miradlo. Los hurones tienen que percibir de un modo evidente el fotoperiodo. Son originarios del turón europeo, los hurones que tenemos en España, y para su correcto mecanismo fisiológico tienen que poder percibir las horas de luz, que básicamente es el fotoperiodo. Es muy contraproducente que los hurones se crean que están siempre en primavera porque sus hormonas sexuales van a estar siempre activadas. Por tanto, haced que los hurones sientan el invierno y vivan el invierno. Si los tenemos dentro de casa, intentemos que estén en la terraza donde perciban el invierno de una manera clara. ¿Cómo acondicionamos la jaula para el exterior? Pues chicos, la jaula cuanto más grande mejor. Os he traído esta base, que es más o menos, recrea cómo tiene que ser la base de una jaula para hurón. Os los he metido en esta más chiquitita para tenerlos controlados y que no se me escapen. Pero ya estáis viendo cómo debe ser de dimensiones la base. Que tenga por lo menos entre 80 centímetros a 1 metro de larga y puede ser 1 metro de alta. A los hurones ya sabéis que les encanta trepar. Les pondremos jaulas que sean altas, con varios pisos, donde colgaremos hamacas. Las hamacas de invierno, muy interesante que estén cerradas, que se puedan meter, y si no, túneles. Truquito, los túneles de conejo son excepcionales también para los hurones. Son naturales, llevan paja, perfecto para que ellos puedan rascar, puedan morder y no pasa absolutamente nada. Los ponemos ahí para que se refugien. ¿Y cómo les protegemos del frío? No os preocupéis por el frío, los hurones tienen el mejor abrigo del mundo puesto encima. Lo que tenemos es que estimularles para que echen su propio pelo y fabriquen su propio abrigo. No obstante, pues hombre, si están en el exterior y hace muchísimo frío, siempre lugares en los que se puedan cobijar. Y el mejor truco es que vivan varios hurones juntos, porque los hurones entre ellos se van a dar calor y se van a acurrucar. ¿Qué lecho es el que solemos utilizar para los hurones como cama? Pues en la cama vamos a utilizar el Sweet Dreams, porque es un sustrato de papel que jamás va a dar problemas intestinales porque los hurones no lo van a comer. Y vamos a hablar de las telas porque esto es muy importante en el invierno y con los hurones. Mucho cuidado, vosotros sabréis, si tenéis hurones ya, que a los hurones les da por
morder muchas veces la cama, o telas, o vaqueros, o ropa que le ponemos para abrigarse. Mucho cuidado porque esta ropa, esta fibra sintética, textil, puede que el hurón la trague, el sistema digestivo no es capaz de digerirla, de deshacerla, y va a funcionar como un cuerpo extraño. Por tanto, si veis que vuestro hurón roe la hamaca, roe el algodón, roe tela, roe cosas que no se van a poder digerir, plástico incluso, es mejor retirarlo, porque podéis tener un problema de obstrucción. Y esto es sobre todo importante en el invierno cuando ponemos cosas para que le abriguen. Siempre es mejor utilizar papel, madera, cartón, cosas que o bien el animal no pueda romper, o si las rompe se vayan a digerir perfectamente en el estómago.